Los mejores temas, los mejores especialistas están en el Súper Desayuno con Axel Zamudio. Excelente mañana para ti, ya regresamos al Súper Desayuno. Mi nombre es Axel Zamudio y me siento súper en esta mañana, y hoy teníamos que hablarlo con todo lo que ha surgido a través de las redes sociales, con todo lo que vemos con estas elecciones allá en los Estados Unidos. Pues también nosotros hacer un análisis no solamente del virtual ganador Trump o Biden, sino además también cómo funciona el sistema democrático, y entre comillas lo decimos democrático, en los Estados Unidos, ¿no? Hacer estas comparaciones de qué es lo que sucede y sobre todo a comparación de México. Y hoy justamente nos vamos a enlazar vía telefónica con Adrián García, quien es analista político, para platicar de todos estos temas. Ahora sí, ¿cómo estás, Adrián? Buenos días. ¿Qué tal, Axel? Buenos días. Un saludo a ti y a todo el auditorio aquí que nos está escuchando, ¿no? Con el tema del momento, la elección presidencial americana. Claramente, ¿no? Y sin duda alguna, hay que decirlo desde el inicio, pues todavía no existe un ganador oficial. Todo lo que vemos y que resulta y que sale, pues lo podríamos decir que es como el PREP, ¿no? Pero en este caso son los medios de comunicación, las grandes televisoras que lanzan sus proyecciones. En el caso más común de CNN, que es el que gane, si le podría decir de esa forma, a Biden, y así lo replican diferentes también pues cadenas de televisión, a diferencia de lo que existe en México, que es este PREP, este sistema donde podríamos decir que hasta un poquito estamos más adelantados, las manos más ágiles también por acá en México. Sí, la verdad es algo que los mexicanos deberíamos estar orgullosos, más allá del clima político que a veces nos vivimos, pero el sistema electoral mexicano, a mi juicio, es ampliamente superior al americano. ¿Por qué? Porque el americano tiene muchas peculiaridades que lo hacen. Sí, lo hacen una democracia plena, puedes votar por todo, puedes haber independientes, pero al momento de organizarse, al momento de organizar una elección, de contar los votos, de cómo es el financiamiento público, de todo, suele ser por lo regular, en situaciones donde el resultado es cerrado, un verdadero desastre. La verdad es de que en términos de agilidad, de contar de votos, de estructura, de organización, de simplicidad en el sistema electoral, México, a mi juicio, es muy superior al americano. Que justamente lo que dices, ¿no? Porque hasta el 14 de diciembre es cuando se hacen oficiales pues los resultados de las elecciones, las proyecciones de todas las cadenas de televisión, de las grandes cadenas de televisión, en especial CNN, pues sabemos que le dan la victoria a Biden. Las televisoras pues sabemos que son una especie de cuarto poder dentro de Estados Unidos, ahí fue donde se originó la palabra, donde muchas de sus noticias, y con todos se ponen de acuerdo, es de que todo se asume que ya hubo un resultado positivo. En sí, lo decías bien, no hay un ganador todavía oficial. Se tienen que computar todos los votos, tiene que haber una declaratoria por estado, porque Estados Unidos funciona por estado, al contrario de México, que somos federales y funciona a nivel central en un solo poder, que es el INE. Y después de ahí ya empieza lo que es el periodo de transición. Pero como ahorita el tema está politizado y creo que los mexicanos nosotros podemos reconocer la estrategia que está utilizando Trump, porque nos recuerda mucho a la que utilizó cierto presidente de la República por allá en el 2006, es que la verdad es que todavía sigue un poco con un aire de duda, no por la legitimidad del proceso, sino porque simplemente se quiere hacer política con él. Pero la verdad es de que ya hay un ganador de la elección, que los modelos matemáticos ya no dan pie ni mayor esperanza a Trump de poder ganar. Joe Biden va a ser el presidente de Estados Unidos. Claramente, y algo que llama mucho la atención es justamente lo que sucede con el colegio electoral, ¿no? Pues mucha gente piensa que el voto popular es el que elige al presidente, como lo que pasa en México, y la verdad es que no. En Estados Unidos no es el voto popular nacional el que determina quién gana la presidencia, sino que existe este colegio electoral, que si le podríamos llamar de esta forma, y hay que decirlo, ¿no? Porque el voto popular es el que elige a los miembros del Congreso, los alcaldes, los gobernadores, algún desconocido funcionario local, pero justamente el sufragio del pueblo no determina al ganador de la presidencia al cargo más alto del país, sino es este colegio electoral. Platícanos cómo se eligen, cuántos son y cómo es que funciona este colegio electoral que todos estábamos hablando que justamente necesitan 270 votos de este colegio electoral para saber quién es el ganador de los Estados Unidos, del presidente. Sí, fíjate que Estados Unidos se toma muy en serio eso de ser una república. Es una república democrática, claro, pero en una república, en el sentido estricto, la gente no toma las decisiones.
La gente elige a quien toma las decisiones por ellos. Entonces, si nosotros nos remontamos hasta cuando fue fundado en Estados Unidos, Alexander Hamilton, que fue uno de los fundadores, junto con Washington, Jefferson, Franklin, etcétera, él decía que la responsabilidad de elegir a quien encabece los destinos del país no podía estar en manos del pueblo. Estamos hablando cuando en Estados Unidos tenía 5 millones de personas nada más, ¿no? Hoy tiene casi 400 millones de personas. Entonces decía que era mejor que hubiera electores por territorios en Estados Unidos, digamos, clasifiquémoslos como supervotantes, que en base a la agenda de los candidatos, para estos supervotantes tenían que ser personas educadas, con un gran nivel político, analítico, social, cultural. Sí, ahora sí que básicamente la mera es chucha cualera en términos intelectuales. Evidentemente con el tiempo fue mutando, ¿no? Fue cambiando. Se fueron agregando más estados a la Unión Americana, y después empezó a cambiar los criterios de que, ¿sabes qué? Pues vamos a darle cierto valor a cada uno de los estados dependiendo de varios factores, pero el más importante es el geográfico. Por ejemplo, California. California es el estado con más electores. ¿Por qué? Porque es el estado que más gente tiene, más de 20 millones de personas. Nueva York es otro estado que tiene un número importante de electores, y la suma de todos ellos son 538. 538 personas nada más, y son los que votan, los que tienen voz para elegir al presidente de Estados Unidos. Entonces, quien tiene 270 votos, que es la mitad más uno de 538, es quien gana la presidencia de Estados Unidos. Por ejemplo, Hillary Clinton ganó el voto popular en el 2016 por 2 millones de votos. Pero Donald Trump fue quien ganó el colegio electoral. Por lo tanto, Donald Trump fue quien fue presidente de Estados Unidos. En el 2000, Al Gore le ganó el voto popular a George Bush. Pero quien ganó el colegio electoral, George Bush. Pero no sé ustedes, pero a mí sí me genera cierta incertidumbre de que a veces las personas, cuando votamos en nuestro país para algún presidente, alguna elección popular, pues justamente votamos desde nuestros miedos y sobre todo desde nuestras carencias y desde nuestra hambre. Es decir, tú vas a votar justamente por quien piensas que te va a resolver el problema que tú tienes. O peor aún, cuando existe este tema de la compra de votos, ¿no? Pues es ahí donde llega el punto de decir quién sí tiene la posibilidad de votar o quiénes deberían votar, porque si hablamos de personas que a lo mejor pues ya están en edad senil, a lo mejor no tienen un nivel de estudios, no han leído, no saben de lo que están hablando, pues es justamente cuando llega este punto de decir, ¿es bueno o no la democracia para elegir a los representantes populares? Decía Winston Churchill, una de sus frases más famosas, ¿no? El mejor argumento en contra de la democracia es platicar con el votante promedio, ¿no? Pero yo creo que es preferible que la gente se haga responsable de las decisiones que tomen, estoy consciente que estoy hablando del ideal, porque en realidad no lo vemos así. Entonces, tenemos que también, ya es un tema cultural de por qué la gente vota en contra de sus propios intereses, y esto tiene que ver mucho con ver la política como una especie de deporte, donde hay buenos y hay malos, y está mi equipo en contra. Cuando la política no debe ser deporte, no debe ser una novela, no debe ser un cine. La política es para mejorar las condiciones de nuestro alrededor, de nuestra comunidad. Párenle de contar. Si la gente, a mí siempre que me dicen, no, es que tienes que hacer esto y esto, y si quieren emociones, vayan a ver una película. Porque en política estamos lidiando literalmente con la vida de las demás personas. Antes los debates, si tú ves cualquier debate político de hace 10, 15, 20 años, hablaba más de temas. ¿Cómo lo vamos a hacer para mejorar el tema de la deuda? ¿Cómo lo vamos a hacer para generar empleos? Ahora es que tú crees que la gente tiene derecho a decir todes, ¿no? Y no, o sea, es un desastre, no, qué malditos progres y bla. O sea, hablar de política económica, hablar de obras públicas, hablar de temas que son complejos en la administración, son difíciles de comunicarlos para que el grueso de la gente los pueda entender de una manera que tú digas, ok, sé de lo que estás hablando. Y no porque la gente sea tonta ni nada, sino que la gran mayoría de la gente no le pone atención a los temas políticos porque están muy ocupados con sus propias vidas. Entonces, ¿qué pasa cuando llegan las campañas? Y dicen, no, pues en vez de hablar de los temas de la administración pública, pues mejor vamos a hablar de puras cosas emocionales, ¿no? Todas estas cosas
que no mejoran la calidad de la vida de sus gobernados, pero que sí los entretiene. ¿Qué te parece, Adrián, si regresamos en una segunda parte? Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través del WhatsApp 646-178-3730. Esta mañana estamos hablando de todo lo que debes saber sobre las elecciones de los Estados Unidos, qué pasó, qué ha sucedido, quién gana, cómo funciona su sistema electoral. De eso estamos platicando en esta mañana. Ya regresamos, soy Axel Zamudio y me siento súper. Axel Zamudio en Super 101.1 FM. ¿Quién es Joe Biden para aquellas personas que están dudosas? ¿Por qué se habla tanto? ¿Es bueno para nuestro país? ¿Qué viene si es que se confirma su victoria en los Estados Unidos? Platícanos, Adrián. Sí, fíjate, Joe Biden es un personaje que a lo mejor yo creo que parte de lo que nos escuchan lo han de ubicar porque él fue vicepresidente con Barack Obama a los 8 años. Él es senador por Delaware, tenía más de 30 años en el Senado cuando Barack Obama lo invita a que sea su compañero de fórmula en la candidatura a presidente que se disputó en el 2008. Es un tipo moderado en su visión política, evidentemente es demócrata, entonces apoya ciertos temas que le causan comezón a la gente conservadora, como el matrimonio entre la gente del mismo sexo, como el acceso al aborto, etcétera, etcétera, ¿no? Cumple uno de los requisitos que yo creo que cualquier político de alto pelo debería tener, que es conocer el dolor, pero realmente conocerlo, pues te explico por qué digo esto. Él cuando ganó la primera vez el Senado, cuando tenía 32 años, su familia iba a irlo a verlo a Washington. Cuando un conductor de un camión perdió control de su vehículo y se estrelló con el carro donde iba su esposa, su hija y sus 2 hijos. Lamentablemente su esposa y su hija fallecieron en ese accidente. Lamentablemente su hijo mayor, Beau Biden, muere de cáncer hace unos años, hace como 5 años. Pues yo no le deseo mal a nadie, pero yo siento que en política se ayuda a que los que andamos en esto realmente entendamos lo que es cuando a veces se te abre el pecho y sientes que te ahogas en un abismo negro, ¿no? Porque así puedes entender mucho más fácil el dolor de los demás. Él siempre fue el favorito en las encuestas para derrotar a Donald Trump. Es una persona que le va a apostar mucho a 3 temas que él ha mencionado que son su absoluta prioridad. Uno es regresar al tema del cambio climático. Donald Trump se salió del Acuerdo de París. Él dice que su primer día de gobierno va a regresar al Acuerdo de París. A los soñadores, este término que se llama los dreamers, son todos estos hijos inmigrantes que fueron llevados desde niños a Estados Unidos y toda su vida la han hecho en Estados Unidos y tuvo que irse hasta la Suprema Corte porque Donald Trump los quería correr a todos y que los que se fueron van a poder regresar y que los que están ya se van a tener que dejar de preocupar y se les va a dar un pase a la ciudadanía americana, ¿no? Oye, sí, muy bonito todo eso, pero también hay que decir que justamente fue el que apoyó en el 2021 la invasión de Afganistán y además también en 2003 respaldó esta decisión del entonces presidente Bush, ¿no? De enviar también tropas a Irak. Y si hablamos también de Joe Biden, tenemos que hablar de las polémicas y de las acusaciones de acoso sexual que ha tenido. No todo es bonito. No, claro, pues evidentemente alguien que tiene tanto tiempo en la administración pública es obvio que va a tener manchas en su récord. De la administración de la inmigración de Afganistán, él no se ha arrepentido. Pues recordemos que los talibanes era quien estaba dándole refugio a los Al-Qaeda, que fueron responsables del atentado terrorista del 2001. De Irak, ya sí dice que fue una de sus peores decisiones políticas, evidentemente la pagó fuerte, porque en el 2008 cuando él quiso ser precandidato, pues evidentemente estuvo entre los últimos lugares y uno de los temas que más le sacaban precisamente fue ese voto, ¿no? Por eso ganó Barack Obama esa primaria. ¿Por qué? Porque él fue el único que votó en contra, a pesar de que no estaba en el Senado, pero estaba de congresista estatal. Y las acusaciones sexuales, pues la verdad es de que realmente no fueron acusaciones sexuales, fueron comentarios de 2 mujeres en eventos públicos, hay que decirlo, había cámaras, había mucha gente alrededor, donde las 2 mujeres dijeron que ellas sintieron que el vicepresidente había invadido su espacio personal. Él se disculpó, sacó un video, habló con ellas y realmente no ha vuelto a suceder nada, ¿no? Después sí ha habido, pues ya sabes cómo es la política, ¿no? De campañas sucias, donde dicen que él es pedófilo, pero la verdad es que son acusaciones meramente ridículas porque están sustentadas. Por ejemplo, hay una foto donde él está con 2 niños y dice
dejarías que un tipo agarrara a ciertos niños, él está atrás, los tiene abrazados, de manera intensa se pudiera decir, pero el contexto de esa foto es que esa foto fue tomada donde estaban en el funeral de su hijo y él estaba abrazando a sus nietos. ¿Qué sucede con Joe Biden si es el ganador oficial? ¿Qué sucede en nuestro país? ¿Cómo sería esta relación? ¿Sabes si hay alguna confrontación? ¿Qué es lo que sucede? La administración de Biden yo creo que sería una administración donde los canales de comunicación serían los oficiales y parales de contar. Personalmente sí creo que va a haber una muy mala relación entre Biden y López Obrador. ¿Por qué? Porque López Obrador le apostó a Donald Trump. Fue a la Casa Blanca, lo visitó, habló bien de él, a pesar de que Donald Trump nos dijo criminales, a pesar de que hubo un exfuncionario del Departamento de Seguridad que publicó una lista de lo que Donald Trump había dicho de todos los países del mundo, y en México pues dijo algo así como que no me importa, fríguense los mexicanos, ¿no? En palabras mucho más groseras de los que estoy diciendo en inglés. Más de 100 líderes mundiales han felicitado a Joe Biden y lo único que ha sacado la excusa de que no lo puede felicitar porque todavía no sabe qué va a pasar es López Obrador. Ya congresistas republicanos, demócratas, le dijeron a López Obrador que estaba metiendo la pata de manera catastrófica porque ya hay un presidente electo y que Joe Biden va a ser presidente de Estados Unidos y es algo que no se va a poder cambiar y lo único que está haciendo es, desde ahorita, metiéndole trabas a la relación bilateral. Biden sacó más votos que Barack Obama en el 2008 y en el 2012. Va a ganar más estados que Donald Trump con un margen mayor a lo que Donald Trump tuvo en el 2016. Va a ganar con casi 80 millones de votos de elección popular. Y yo no sé qué está pensando López Obrador o Marcelo Ebrard en quererse negar a una realidad que todos estamos viendo, ¿no? Claro, ¿no? Se habla de que justamente pues es uno de los presidentes más votado o va a ser el presidente más votado de los Estados Unidos. Pues habrá que seguir de cerca todo esto de lo que sucede allá hasta el 14 de diciembre, me parece, es justamente cuando se dan oficialmente estos resultados de las elecciones. Aún sigue todo este proceso electoral allá en los Estados Unidos, aunque ya como lo platicamos, pues las proyecciones de los diferentes medios de comunicación hablan y dan la victoria a Joe Biden. Pues gracias por acompañarnos, gracias por la información y sobre todo por estas clases de democracia que sin duda alguna nos invitan a cuestionarnos, ¿no?, sobre lo que tenemos en nuestro país y cómo otros países como lo es Estados Unidos pues hacen las cosas completamente diferentes a nosotros. Adrián, gracias por acompañarnos. Medios de contacto, ¿en dónde te podemos encontrar? En facebook.com/Adrián G. García ABC. Y si me permites un último comentario, Axel, nada más comentar que Donald Trump merecía perder. Porque cuando gobiernas de manera cruel, cuando gobiernas de manera caótica, sin rumbo, con ocurrencias, la gente te tiene que castigar. Debe haber un mínimo legal, ético, para poder ser funcionario público. Y la gente tiene que votar. Aunque sienten que su voto no cuenta, o que sienten que no, tiene que votar. Porque al momento de votar está dando un juicio de valor sobre un político. Y los que venimos detrás podemos decir, esto es lo que le gusta a la gente y no lo que le gusta a la gente. Gracias por acompañarnos, bonita mañana. Soy Axel Zamudio y me siento súper. Axel Zamudio en Super 101.1 FM. Me siento súper. Axel Zamudio y sus contenidos son marca registrada.